yo me detengo a pensar quién soy. Termino en un punto en el que me veo desde afuera pensando quién es este Juan Sebastián, por qué está aquí en la tierra, por qué Dios lo creó. Desde que nací, Dios siempre ha sido parte de mi verdad. Pero también siempre tuve esa lucha de soy cristiano porque crecí en un contexto cristiano o soy cristiano porque seguía a Jesús. No es que el cristianismo me haga sentir culpable, es que soy culpable. El cristianismo solo me muestra cuál es la salida a través de Cristo. Dios no tiene nietos. Yo no podía vivir de los beneficios de mis papás. Cuando empiezo a entender eso, yo digo, bueno, yo quiero conocer a este verdadero Dios. ¿Quién es hoy Cristo para Juan Sebastián? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Y uno de mis anhelos es que este podcast sea un instrumento para que más gente vea a Jesús y lo adore y lo decida seguir porque es lo mejor que le puede pasar a uno. Hello, hello, hello. Bienvenidos. Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de Corazón Extraterrestre. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo va mi gente? ¿Qué piensa mi gente? ¿Cómo vamos? Bueno, tuvimos una pequeñísima pausa de la semana pasada para nuestro capítulo, pero aquí estamos de regreso. Esperamos no parar porque tenemos una misión y es llevarles a ustedes pensamientos, principios cristianos, bíblicos y cómo aplicarlos a la vida cotidiana. Y hoy, amigos, el capítulo de hoy quiero decirles que es uno de los pasos más importantes en mi vida profesional como periodista y comunicadora social, porque voy a hacer una entrevista de profundidad a una de las personas más importantes de mi vida, sino a la persona más importante de mi vida, y es a Juan Sebastián. A Juan Pablo. Vamos a entrevistarlo. No, No mentiras. Juan De hecho, por eso Sebastián. yo me siento un poco extraño también, porque el plan de este podcast es entrevistar. Ale me va a entrevistar a mí y en el siguiente capítulo yo la voy a entrevistar a ella. Entonces, por eso al principio yo no hablé tanto, yo no dije tantas cosas porque yo dije que tengo que actuar de entrevistado. No, no, no. Esto es muy real, pero Sí, es muy me siento real. extraño ahora siendo el entrevistado aquí sentado por esta hermosa mujer de color rosado, ojos azules. Ojos azules que tienen una playita alrededor de la pupila negra Bueno, y el mar que se abre. Ah, mamacita. bueno amigos, gracias por quedarse después de De este coqueteo en este vivo. coqueteo en vivo. Pero sí, estos dos capítulos que vienen son importantes para nosotros porque queremos ser muy genuinos con ustedes. También queremos ser vulnerables de alguna forma, bueno, como lo hemos sido hasta ahora. Genuinos, vulnerables, transparentes y sobre todo que vean cómo a través de nuestra humanidad se refleja Cristo. Y es por eso que este capítulo va a tratar acerca del testimonio, pero no de cualquier testimonio, sino del testimonio de nuestro entrevistado aquí presente, Juan Sebastián. Así que, Juan, bienvenido a este capítulo de Corazón Extraterrestre. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme a este podcast. Me parece un podcast muy bueno. Lo vengo siguiendo hace mucho tiempo y no, yo lo miraba y decía, me gustaría mucho en algún momento ser entrevistado en ese podcast. No sabía que existía, pero me encanta. A mentiras. Bueno, Gracias, muchas gracias. no, Tu María Alejandra, ¿no? sí, gracias por la honestidad. Se nota que está nervioso por cómo actúa en este momento. Pero amigos, y entonces, Sebas, Sebas. Sebas, vamos a hacerlo serio, Sebas. Cuéntame, ¿quién es Juan Sebastián Beltrán? Pregunta difícil. Yo escucho muchos podcasts y siempre le hacen esa pregunta a los entrevistados y ellos dicen siempre, pregunta difícil. Porque definirse es muy complejo, ¿no? Como mirar desde afuera, pero voy a decir lo que dice mi biografía de Instagram. Mentiras. No, pero sí es mucho lo que pienso y cómo me percibo. Primero soy hijo de Dios y no lo digo por cliché, sino porque he entendido que por medio de Cristo Jesús he sido adoptado por Dios como hijo. Entonces, creo que ser hijo de Dios es lo mejor que me ha pasado, que me pueda llamar hijo, poder acercarme a Él como padre. Entonces, soy hijo de Dios, siervo de Dios también, porque mi anhelo más grande es poder servirlo.
No quiero que se me vea como una persona que se cree superior espiritualmente, sino que mi verdadero anhelo, aun con mis defectos y dificultades y mis problemas de humanidad mismo, anhelo servirlo. Entonces soy hijo de Dios que lo sirve. Casado con María Alejandra Vargas Bareño hace ya casi 4 años, esperando un bebé, papá de Juan Pablo, que llega en octubre. Ya se dio la vuelta, para los que no sabían, estaba sentado, tenía que darse la vuelta para prepararse para nacer. Hijo de Alberto y Olga Beltrán Villalba, hermano de Joanán y hermano de Natalia, también era hermano de Natalia, falleció en el 2018, pero sigo siendo hermano de Natalia, a pesar de que ahora me veo mayor que ella. Siempre viene ese pensamiento a mi cabeza, ¿no? Como, wow, qué increíble que ella sea más grande que lo que era mi hermana. Eh, Yerno de Donet Guitar y Mama Sori. ¿Yerno? Sí, yerno. Sí. Estaba pensando, ¿nuero? No, perdón. Yerno. Y bueno, podría empezar a nombrar a todos mis A toda la familiares. familia, sí. Soy entonces esposo, padre ahora, hijo y, y alguien muy apasionado por la comunicación, la predicación. Me gusta mucho predicar, pero también me gusta mucho la comunicación, el marketing digital, las finanzas. Ahorita estoy aprendiendo más sobre alimentación consciente. Entonces, ¿quién es Juan Sebastián Beltrán? Creo que es la suma de muchas cosas, pero al final termino siendo lo que Dios dice que soy y es que soy su hijo, un hijo amado que anhela obedecerlo y seguirlo y exaltar el nombre de Cristo por donde vaya, incluso en este podcast al que me invitaron. Sebas, y te hago esta pregunta nuevamente porque abre como todo el panorama a lo que eres. Pero realmente esto que estamos viendo hoy, este Juan Sebastián Beltrán Villalba del año 2025 para la grabación, eh, es el resultado de un Juan Sebastián que se ha ido construyendo a lo largo de todos estos años. ¿Cómo llegas a esta conclusión y a este primer punto que resaltas de hijo de Dios por adopción? ¿Cómo se llega a ese punto importante que creo que también es hoy la almendra del asunto de este testimonio de poder enseñarles a las personas que nos están escuchando cómo llegamos a Cristo y cómo no es, no sé, como de un de repente o qué pasó en tu vida? Este podcast está siendo un poco complejo para mí, porque normalmente estamos hablando y compartiendo nuestras ideas, pero detenerme a ver hacia adentro, o sea, sí es algo que suelo hacer. De hecho, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes o a ti, es algo muy raro que me pasa desde pequeño. Yo me detengo a pensar quién soy, Ujú. pero no empiezo a dar respuestas como las que acabo de dar de quién soy, sino quién soy y empiezo, es que no sé cómo explicarlo físicamente, porque es como me voy hacia mi niñez, hacia muchos lados, pero termino en un punto en el que me veo desde afuera pensando, ¿quién es este Juan Sebastián? ¿Por qué está aquí en la tierra? ¿Por qué Dios lo creó? Entonces, es una pregunta que siempre me ha pasado desde pequeño. Me quedaba viéndome en el espejo, preguntándome, ¿quién eres? Frente a frente. Y me miraba y, no sé, como que era un momento en el que yo me sentía, uff, espérate, ¿quién soy? Me sacó mucho de, no quiero sonar muy raro, pero como de este mundo un segundito para poder analizarme bien. Entonces es una pregunta que siempre me he hecho y me genera algo físico de salir un momentico. Y, y cómo he llegado a ser quien soy, yo creo que los seres humanos somos la suma de muchas cosas, de las personas con las que nos relacionamos, de los contextos donde estamos, donde estudiamos, lo que leemos, lo que escuchamos. Y por lo tanto yo soy la suma y yo creo que ningún ser humano es el mismo porque todo esto cambia según la persona. Pero como llegué a donde estoy actualmente, creo que primero ha sido la gracia de Dios, porque si fuera por mis propias fuerzas una y otra vez me hubiera apartado de su voluntad y de su bondad. Entonces, primero estoy aquí por la gracia de Dios. Actualmente estamos grabando en la iglesia donde nos congregamos. Yo nací en esta iglesia, ya he contado seguramente muchos de los que la escuchan, otros no la han escuchado, pero nací literalmente acá en la iglesia. Entonces, desde que tengo conciencia, este edificio, por ejemplo, siempre ha sido parte del panorama.
de, de mi vida, ¿no? Entonces, el Olivar se llama la iglesia. Entonces, está también muy atravesado por espacios, por lugares, por incluso en el techo. Recuerdo que cuando estaban en reunión los adultos jugábamos en el último piso y en el techo hay muchas cosas que se guardan que es como una bodega y una vez bajándome de ese techo había unos vidrios y me corté. Entonces, por ejemplo, ahora esa historia me atraviesa porque me quedó acá Literalmente. me atravesó literalmente, me quedó una cicatriz. Entonces, esa cicatriz, bueno, como historia aparte fue, me, me bajé el techo, me corté y no quería mostrarle a mis papás para que no me regañaran, pero se veía súper blanco y salía sangre hasta que en un momento les dije, bueno, me corté, ¿y por qué no avisaste? Y ahí ya empezaron a revisarme, pero es eso, como la suma de las historias. Yo soy muy apasionado también por el concepto de historia, de cómo construimos historias, de cómo creamos historias, de cómo Dios se manifiesta a través de la historia. Entonces, cuando me tengo a pensar cómo llegué hasta aquí, podría contar muchas historias, no solo la de que me corté en el techo, sino podría contar las historias de cuando sentí que me convertí realmente Ujú. en un seguidor de Jesús. También, perdón. Me No, puse a hablar como loco. también, Iba a ser también. muy difícil responder esta pregunta y no paro. Pero, pero ¿cómo llegué aquí? Creo que un camino que Dios en su misericordia ha ido trazando, no es que yo sea un elegido especial, sino que gracias al amor de mis papás, por ejemplo, pude estar en un contexto en el que conocer a Dios fue, no sé si más fácil, sino tenía más herramientas para hacerlo, porque se hablaba en mi casa, porque hacía parte de la iglesia, pero también siempre tuve esa lucha de soy cristiano porque crecí en un contexto cristiano, o soy cristiano porque seguía a Jesús y eso va muy ligado a responder cuando sentí que conocí y decidí yo mismo seguir a Jesús. No he hecho esa pregunta, pero, Pero lo más sé. pero voy para allá, sí, voy para allá y no quiero sonar grosera con esto que te voy a decir. Las preguntas las hago yo. No, no, nada que ver. Te iba a decir que en el discurso que estás construyendo, que se construye del Sebastián que vemos hoy, es un discurso que ya tiene lo que tú mencionabas, herramientas, ¿no? Que tiene como palabras que no hacen parte del lenguaje cotidiano de cualquier persona. ¿No? Y a lo que me refería con que no quiero sonar grosera es que a veces dentro del entorno cristiano escuchamos frases preconcebidas como por la gracia de Dios, por misericordia de Cristo, porque, no sé, ese tipo de De frases que se jerga. hace de jerga, que se hacen parte de nuestro panorama, de nuestra cotidianidad. No te estoy diciendo que estén mal, Ujú. sino realmente cómo llegas a entenderlo, a vivirlo. Entonces, bueno, Juan es, como ya nos dijo, literalmente nació aquí en la iglesia. Sus papás pastoreaban esta iglesia desde que él tiene uso de razón, pero el ser hijo de pastor es una garantía, Juan. El ser hijo de pastor te viene con manual de estas son las frases que debes decir, así es como te debes comportar, esto es lo que tienes que hacer y tu destino está ya definido, trazado. ¿Viene con ese sello de garantía? No, no, no. Y puedes escuchar miles de historias de hijo de pastor que se alejaron porque o no vieron el ejemplo en su casa o nunca conectaron con la verdad del evangelio. Entonces Sí. creo que eh, no es seguridad de que que vas a creer, que te vas a salvar, o sea, hasta ese punto. Y hay algo con el lenguaje, bueno, además de que estudiamos comunicación social y periodismo los dos. Yo recuerdo, está muy vivido en mi cabeza un momento en el que yo dije, me gustan las palabras que ayudan a explicar mejor el mundo. Wow. Perdón si suena muy rimbombante, pero es que lo recuerdo. Mi mamá siempre ponía la radio cuando nos levantábamos y cuando íbamos hacia el colegio, en el carro lo íbamos escuchando radio. O, o también íbamos en bus, pero no recuerdo. Ah, la emisora del bus. Y hubo una vez que Darío Arismendi, que es de Caracol Radio, que era de Caracol Radio, dijo paulatinamente. Mm. Y yo dije, ¡ah! ¡Qué palabra tan bonita! ¿Qué significa? Bonito. Paulatinamente. Y cuando la dijo, yo dije, me puse a investigar qué significaba paulatinamente y paulatinamente es poco a poco, Ujú.
Pero entonces cuando esta palabra entró en mi cabeza, yo dije, yo quiero aprender a hablar de una manera diferente. Yo quiero poder explicarme el mundo de una manera diferente, entender el mundo de una manera diferente. Y de hecho también algo que me inculcaban mucho desde pequeño, y es que mi mamá, cuando íbamos en el bus, en el carro, siempre nos enseñó a leer todos los letreros. Entonces yo estoy muy acostumbrado, ya lo hago totalmente por inercia, de leer todos los letreros de la calle, de los negocios, siempre ir leyendo lo que hay en la calle. Ujú. Entonces, bueno, además de que ayudaba para ubicación, aunque tú dices que soy muy malo en la ubicación, eh, me ayudó mucho para estas palabras. Entonces, a mí me gusta mucho la poesía también, Mm. leer mucho, pero porque siento que cuando uno tiene más palabras, puede explicar mejor el mundo. Y ahora, tú mencionabas con relación a esta jerga cristiana, Sí. y es que hay conceptos, y bueno, yo predicaba el domingo pasado, y es que Dios tuvo que introducirse en la historia de la humanidad a través de las palabras, del lenguaje, Ujú. para que lo pudiéramos entender, a través de los textos. Entonces, hay conceptos que Dios nos permitió desarrollar como humanidad para poder explicarlo y entenderlo a Él en nuestras mentes finitas. Mm. La gracia es todo eso, todo aquello que Dios puede hacer por nosotros que no traspase su justicia y que hace por amor. El amor y la justicia de Dios actuando en pro del ser humano y para manifestar toda su bondad hacia nosotros. Entonces, por eso utilizo la gracia. Pero al contrario de lo que se puede pensar, como que a veces uno dice, ah, no es cristiano y utiliza esas palabras porque se las enseñaron, ¿no? Entonces, si no, justificación. Yo nunca he pronunciado, o lo intento aunque sea, decir palabras que no entiendo Ujú. o palabras como cliché, que es Frases construidas. frases construidas como, si es cristiano tiene que decirla así, ¿no? Entonces, eh, a veces hago broma de eso, quizás puede ser grosero, perdón si les parece grosero, pero cuando se repiten palabras sin entendimiento, hasta cierto punto me ofende, porque además de que no están entendiendo la profundidad de lo que están diciendo, están banalizando Mm. eh, ese concepto La tan hermoso y profundidad. la profundidad de lo que puede transformar sus mentes. Entonces, eh, por eso quería contar un poquito de la historia de las palabras en mi vida, Mm. porque sí creo que son importantes y te ayudan a construir el mundo. Por eso yo, las groserías, lucho mucho con las personas que utilizan muchas groserías. No es que luche con las groserías, no dices No, groserías. no, no. Cuando una persona se expresa con muchas groserías, mi primer pensamiento es, wow, está perdiéndose la riqueza de lo que podría estar diciendo de otra manera, ¿no? Porque normalmente dicen grosería y otra palabra. Entonces, creo que se está perdiendo de una gran facultad o habilidad que Dios nos dio de a través del lenguaje, de la poesía, de cómo lo expresas, explicar el mundo y por lo tanto afirmarte ideas en tu mente y en tu corazón para tener herramientas para vivir día a día. Qué lindo, mi amor. Y quiero regresarme precisamente a este entendimiento que siempre procuras construir tus discursos desde palabras que entiendas y a lo que yo iba con la pregunta de usar la misericordia, la gracia es en qué momento logras entenderlo y te faculta para usarlo, ¿sí? Y digamos que crecer en este entorno no te daba la autorización bajo tus mismas normas de usarlo, solo por estar inmerso en el entorno, sino en qué momento lo entiendes y bajo este criterio de Juan Sebastián, de este criterio de vida de cuando lo entiendo lo digo, entonces, ¿cuándo entendiste la misericordia? ¿Cuándo entendiste la gracia? ¿Cuándo entendiste realmente qué es ser cristiano? Bueno, hay una idea que me enseñaron desde muy pequeño y que yo la tomé y es Dios no tiene nietos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es tu papá. Dios quiere una relación directa contigo. Yo no podía vivir de los beneficios de mis papás, de lo que ellos habían logrado en la oración, en la cercanía. Entonces, cuando empiezo a entender eso, yo digo, bueno, yo quiero conocer a este verdadero Dios. Entonces, cuando me faculta, digamos como que no es una checklist en la que, listo, ya puedo hablar de estas cosas, sino primero acercarse a Dios y querer conocerlo y cuando lo vas conociendo, eh, llegas a un punto en el que dices, ¿cómo se llama esta cualidad de Dios en la que es un amor increíble? Wow, amor incondicional. Y entonces después empiezas a irte un poco más profundo, ¿no? Y entonces después dices, ok, pero ¿en qué idioma fue escrita la Biblia?
esta parte del Nuevo Testamento fue en griego. ¿Qué significaba exactamente esta palabra en griego para ellos? Entonces uno llega, por ejemplo, al amor y se da cuenta de que hay varios tipos de amor dentro de los griegos. Entonces el amor ágape, el amor eros, Filial. filial, eh, eros y bueno, ágape. Hay muchos más, pero cuando vas a esa profundidad, dices, wow, es increíble cómo Dios utilizó el lenguaje de los griegos para poder también introducirse en la cultura y en los pensamientos de las personas. Y si va uno más para atrás, el hebreo y el arameo. ¿Qué significa cada palabra? Abba. Viene como de un respiro. Y es papito, papá. Entonces, cuando empiezas a ver toda esta construcción, hay un dato curioso y es que yo estudié en el colegio de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, y hice el examen para entrar. Y en el momento que yo estaba, la manera de entrar a una carrera era por puntaje. Entonces, según el puntaje que tuvieras, podías entrar. Entonces, a mí me alcanzaba para una que era lingüística. Y yo no sabía que era lingüística. Y empecé a investigar qué era la lingüística. Y yo dije, esto podría ser. Gracias a la dirección de mi papá, me fui más hacia comunicación social. Pero, pero ahora que lo pienso, digo, con razón me alcanzó a interesar un poquito lingüística y entré a estudiar eso. Y ahora que lo analizo, el teatro, escritura de guiones, Storytelling. storytelling, contar historias para hacer publicidad y marketing digital, es algo que me apasiona mucho. Entonces, volviendo a la pregunta, después de desviarme tanto, ¿qué me faculta? En lo personal, si no lo vivo y no lo entiendo y no me acerco a Dios y lo logro percibir desde esa manera, no creo que pueda usar esa palabra. Si no he vivido la gracia, si no he vivido el amor, si no he sido capaz, y esto no puedo yo solo, necesito al Espíritu Santo para poder entenderlo. Entonces, el Espíritu Santo es el que termina facultando al ser humano para conocer toda esa verdad. Entonces, una de mis grandes oraciones es, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto que acabo de leer. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es el que guía, el que convence. Bueno, convence de justicia, de pecado y de juicio, pero también te convence y te lleva a toda verdad y te muestra y te revela a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es ese empoderador que te capacita para poder comprenderlo primero, vivirlo y aplicarlo en tu vida diaria. Entonces, ¿qué me faculta? Respondiendo, el Espíritu Santo. Gracias. Y yo creo que ya lo has ido respondiendo entre líneas, pero ¿crees tú que hubo un momento específico o ha sido todo un proceso el que te ha llevado a entender y a construirte hoy como hijo de Dios? Yo creo que ha sido un proceso. Hay algo que nunca voy a negar y es que soy un pecador. Y eso no lo digo porque eh, recuerdo mucho un profesor de teatro en el colegio que decía que el cristianismo era una religión que habían creado para hacernos sentir culpables. Me lo dijo cuando tenía 12 años. Yo no supe qué responderle, pero sabía que lo que acababa de decir no estaba bien. Pero después comprendí, no es que el cristianismo me haga sentir culpable, es que soy culpable. El cristianismo solo me muestra cuál es la salida a través de Cristo. O sea, no va a cambiar la historia de el cristianismo te hizo culpable, no, yo ya era culpable. El cristianismo me ayudó a ver que lo era. Entonces, eh, cuando comprendí que era pecador, que me había equivocado, que he mentido, que he robado, que he cometido actos que no están bien a los ojos de Dios, que he herido a personas también, eh, llego a la conclusión de hay algo que no está bien y necesito ayuda. Hay algo que no está bien y hay algo que debe trabajarse. ¿Y quién mejor que el mismo creador para mostrarme quién soy verdaderamente frente a sus ojos? Entonces ahí es cuando digo, he pecado, estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo puedo acercarme? Esta frase la he repetido últimamente y es que leyendo el libro de Job, Job cuando sufrió todo esto de perder a sus hijos, de perder sus propiedades, sus animales, de enfermarse, hay lugares en su discurso en el que dice, ojalá tuviera un amigo que me ayudara a acercarme a Dios, ojalá tuviera un amigo que me ayudara a entrar al trono de Dios para hablar y preguntarle por qué me está pasando lo que me está pasando. Y, y la respuesta de Job fue, se respondió muchos años después en Cristo.
Él ya en su corazón demostraba que había un anhelo de un Salvador. Y en Cristo se revela ese verdadero Salvador. Es la misma imagen de Dios hecha carne. Entonces, ahí fue como, es un proceso, pero yo siento también, como yéndonos más a lo técnico, que a los 21 años más o menos, ahorita tengo 29, hace 8 años, en un curso de un ministerio que se llama Aguas Vivientes, Living Waters, eh, donde nos capacitaban para evangelizar, yo comprendí el evangelio, comprendí mi condición, pero comprendí también la buena noticia de que Cristo nos perdona por medio de su sacrificio al no cometer ningún pecado, tenía la capacidad de vencer a la muerte y darnos vida a nosotros. Entonces ahí, por ejemplo, empiezas ya a aparecer palabras extrañas, pero que cuando comprendes esto, tienen sentido y significado. La justificación, ser justificado por Dios. Entonces, cuando mi cuenta estaba en ceros, no en ceros, debiendo y no pudiendo pagar nada, llega Cristo y dice, bueno, voy a saldar esta cuenta, me justifica. Y además te pongo. Y además me va a poner. Entonces me redime, me justifica y me llama a ser coheredero con él de las bendiciones que Dios tenía para, para su hijo. Entonces, ha sido un proceso de entendimiento de subidas y bajadas. Ahora no digo que todo ha sido en su vida, no. Creo que se viven muchas subidas y bajadas, pero yo busco ser purificado en Dios lo más, las veces que pueda. Ahora, quiero ser muy claro con esto y es que no es que ya me haya vuelto perfecto. Sigo cometiendo errores, sigo teniendo pensamientos que no están bien, pero sigo llevando mis pensamientos a Cristo para que me ayude, ¿no? Obviamente a veces es difícil, pero es como esa búsqueda. Entonces, ha sido un proceso a los 21 años. eh, sí creo que a veces cuando pienso en los errores y en los pecados que cometí, me gustaría poder viajar al pasado y no cometerlos, pero después me doy cuenta de que no hubiera estado en mis fuerzas porque no me había acercado a Dios de la manera para que me revelara mi condición. Entonces, incluso, y va a sonar un poco arriesgado esta idea, esos pecados me ayudaron a acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque me demostraron lo sucio que estaba también. Entonces, es extraño decirlo así, ¿no? Pero Dios incluso utiliza nuestras dificultades, nuestros momentos difíciles para que podamos voltear a mirarlo a Él. Dices que hay un momento de entendimiento, ese clic a los 21, pero antes de eso, quiero irme un poquito antes de ese que pasa en ti, en tu vida espiritual, en tu mente, y es, ¿había una relación, un anhelo, un acercamiento por conocer a Cristo? ¿O cómo fue también esa parte previa a este entendimiento? Porque no es como partí desde ahí de cero y ya, sino antes que pasó. Sí, hoy estaba leyendo un libro que escribió un judío y un judío que cree en Cristo Jesús como Salvador y él decía, desde que nací, Dios siempre ha sido parte de mi verdad. Mm. Desde que nací, siempre se ha hablado, así que mis dudas nunca fueron si Dios existía o no, sino cómo era ese Dios, era su pregunta. Claro. Y yo me identificaba mucho con, wow, desde que nací, Dios siempre ha sido parte del panorama. Sé que es real. ¿Por qué? Porque lo he visto a través de mis papás primero, a través de mi comunidad como iglesia, pero después también al acercarme a su palabra, la revelación de quién es Él es increíble. Pero también pensaba mucho en la Biblia y cómo está contada. Entonces, cómo está contada. En el Génesis nos hace una explicación científica de cómo apareció Dios y quién era Dios exactamente en sus componentes. Se daba por entendido ya, cuando se escribió el Pentateuco, Moisés, que Dios ya existía y Dios era. Y eso fue un poco lo que me pasó. Pero, obviamente, esas dudas de, ¿es el Dios cristiano o es otro Dios? Sí empezaron a aparecer. Y ahí fue cuando yo me empecé también a apasionar mucho por las dudas y las preguntas. Entonces, yo soy un fiel defensor de las preguntas y las dudas, porque creo que te afirman. Y creo que detrás de un corazón que anhela fervientemente la verdad, vas a terminar encontrándote con Jesús. Y también porque he leído libros que lo demuestran. Hay uno de Josh McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto.
Y hay otro de él también, más que un carpintero, Ujú. donde empieza a describirlo y evidencia que exige un veredicto. Es como un estudio que le empezó a hacer para demostrar que Dios no existía y terminó demostrando que sí existía y Dios hablándole a través de esa búsqueda. Hay otro libro que me llamó, que me habló mucho. De hecho, cada vez que predico, así no tenga que ver con el tema, voy y lo leo, como para inspirarme un poco, que se llama El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Philip Yancey, que también es un periodista y comunicador que escribe de una manera muy hermosa, se lo recomiendo. Y en este, El Jesús que nunca conocí, eh, habla de cómo desde pequeño asistió a una iglesia y le habían pintado un Jesús de ojos azules, pelo hermoso, rubio, cargando una ovejita. Y esa era su imagen que él se había creado. Pero cuando se acercó al Jesús de los evangelios y al de la palabra, dijo, wow, este es el que carga ovejitas y va al templo y lo tumba. Espérate, Mm. ¿quién es este verdadero Jesús? Y empieza a asumir su responsabilidad de quiero conocer al verdadero Dios y terminar eh, viendo la hermosa imagen de Cristo. Es, es hermoso. Hay otro libro, perdón, de John Piper que se llama Alegría Indestructible. Y, y este libro me ayudó muchísimo a ver la belleza de quién es Cristo y esa alegría indestructible de por más que el mundo diga que no existe, al tú ya conocerlo, de ver quién es, de tener esa hermosa revelación a través de la palabra del Espíritu Santo y poder conocerlo, decir, esta alegría no me la quita nadie. Nadie la puede destruir porque yo sé lo que he vivido y yo sé quién es Él. Entonces, como te decía al principio, la suma de muchas cosas, ¿no? Y ahora que hago como evaluación en retrospectiva, pienso, Dios ha sido muy bueno. Mm. Y ahora nuestro anhelo también con este podcast es poder compartir esto, ¿no? Digamos, cuando dijimos, vamos a hablar de los testimonios, yo me lo imaginaba más contar una historia chiquitita, pero en verdad está siendo un ejercicio muy lindo de Mm. ver la gracia y la misericordia. Esta frase que tanto te gusta de la fidelidad de Dios se mira en retrospectiva, Mm. hacia atrás, viendo todo lo que hizo. Se puede mirar hacia adelante confiando también, pero es muy bonito verlo hacia atrás y ver lo fiel que Dios ha sido. Y ha sido muy fiel. Gracias, Evas, por la generosidad de tus palabras, por abrir tu corazón. No hemos terminado, pero sí creo que es importante hacer un paréntesis en este punto y decir, recordar que esto lo hacemos porque somos compañeros de camino y porque esto que ha sido una verdad en la vida de Juan y la forma como lo ha vivido resuene tal vez con algunos de ustedes en algunos puntos. ¿No? Y es también esta guía y este acompañamiento que el Señor nos permite como hermanos, somos hermanos, compañeros de camino que estamos anhelando seguir a Cristo y a este Cristo al que vamos descubriendo y vamos conociendo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿quién es hoy Cristo para Juan Sebastián? Mi alegría indestructible. Qué Cristo, lindo. sí, Cristo es increíble, pero es todo lo que necesito. Hay una frase muy linda de San Agustín. No la recuerdo literalmente, la recuerdo más por una canción de un grupo que se llama Un Corazón, que la hizo de una manera más sonora, y es que nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Entonces, mi corazón está insaciable hasta que conoce al verdadero Dios. Lo puedo reemplazar por muchas cosas y puedo buscar realizarme a través de mi relación amorosa. Puedo buscar realizarme a través de mi trabajo. Puedo buscar realizarme a través de grandes éxitos, de viajar, de tomar, de salir a bailar, de todas estas cosas, de drogarme. Puedo intentar saciar esa necesidad que tengo a través de la comida, a través de tener muchos amigos, a través de dedicarme a estudiar hasta conseguir un doctorado, postdoctorado, que no está mal, pero cuando reemplaza esa verdadera necesidad que tenemos de tener una relación profunda con nuestro Salvador, ahí se convierte en un problema. Entonces, yo siempre lucho con eso, cuando también Calvino decía, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Mm. Entonces, siempre
y nunca va a terminar esta batalla hasta que nos acerquemos totalmente, hasta que ya llegue la muerte, Cristo vuelva, eh, y es a destruir constantemente esos ídolos que mi corazón intenta crear. Entonces, no colocar a alguien más. Entonces, Cristo es el primer lugar, es el principio y el fin de mi vida. Es a quien anhelo conocer, a quien anhelo parecerme, quien anhelo glorificar, exaltar su nombre, compartir al mundo. Por eso digo que Cristo es mi todo. Y es el acto de amor y el acto de amor más grande que alguien ha podido hacer por mí. Entregar su vida para que yo pueda ser salvo y poder algún día estar directamente viendo cara a cara a Dios. No como ahora lo vemos como un espejo, sino verlo ya directamente. Qué hermoso. Y sí, está siendo como un trabajo de introspección tremendo, Sí, me tocó ir muy, muy adentro. pero gracias por ir adentro y por exponerlo también. Y este ha sido realmente un viaje por el tiempo. Hemos ido a diferentes épocas de tu vida, también en diferentes profundidades de tu ser, de tu corazón, de tu mente. Y quisiera ir a ese momento en el que el Señor te llama a tiempo completo. Porque una vez entiendes la gracia, la misericordia y bueno, todo esto que nos has compartido de entender quién es Cristo, alguien por quien vale la pena entregarlo todo, hay un llamado específico y con un llamado no literal un llamado, sino realmente es Dios diciendo, Juan, necesito o quiero más de tu tiempo, más de tu vida y es en lo que estamos hoy en día, ¿no? Estamos dedicándonos tiempo completo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo fue este momento y qué implicaciones tiene? Ush. Bueno, yo creo que el llamado está hecho para todos. Sí. Arrepiéntanse, vengan a Dios, confiesen sus pecados y serán perdonados totalmente por Dios. Y bautícense y sigan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo nos empoderará para ser testigos de todo esto que hemos visto y oído. Entonces, no fue como algo súper que vino un ángel y me habló, que creo que Dios puede hacerlo así y lo hizo a través de su palabra, pero en mi caso no fue así, sino fue como esa verdad latiendo desde siempre en mi corazón de eh, Dios es alguien por el que vale la pena entregarlo todo. Entonces venía creciendo mucho, ¿no? Digamos que yo batallaba, como soy hijo de pastor, me decían pastorcito, usted va a ser el siguiente pastor. Digamos que en el mundo cristiano muchas veces se trabaja así, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a seguir después de ese pastor? El hijo del pastor. Un paréntesis ahí rápido para que continúes con esta respuesta de la anterior pregunta, pero esos comentarios que son bien intencionados, pero generaron en ti en algún momento presión, como algún tipo de carga. No tanto, porque mis papás también lo supieron llevar mucho. Y ellos nos decían como, si Dios los va a llamar, Dios los va a respaldar y Dios va. Pero nunca fue como, hey, tiene que portarse bien. O mis propios papás diciéndome, pórtate bien porque él es el hijo del pastor. Mm. Nunca escuché esa frase de mis papás. Y eso me ayudó mucho a entender que si todos somos hijos de Dios, todos debemos portarnos conforme a su voluntad y sus parámetros. Entonces, cuando una persona te decía, usted pórtese bien porque es hijo de pastor, yo quería responderles, pórtese bien usted porque es un seguidor de Jesús, pero no, es grosero, no hay que hacerlo. Juan Pablo, si ves esto en el futuro, no respondas eso. Pero no sentí esa presión. Digamos que mis papás siempre me acompañaron mucho en estudiar, digamos que la generación de ellos, ese anhelo de que Cristo volviera, yo también lo tengo y creo que es algo que la iglesia debe tener, este anhelo de que Cristo vuelva pronto, pero lo que pasó en la generación de ellos es que los detuvo mucho de no estudien porque Cristo ya viene, no haga tantas cosas porque Cristo ya viene. En cambio, nosotros ahora creemos una espera activa, ¿no? Ujú. Entonces anhelamos, clamamos porque Cristo venga,
pero también sabemos que debemos estar trabajando y haciendo cosas porque Él mismo mandó a que mientras vuelve, prediquemos el Evangelio por donde vayamos. Entonces, no fue esa presión, pero sí sentía como esto me gusta mucho poder servir a Dios, compartir la palabra de Dios, enseñarle a otros sobre la palabra de Dios. Entonces, como que eso también va dictaminando mucho y algo que yo creo es que Dios deja destellos de su voluntad en nuestro corazón, con nuestras aficiones, con nuestros talentos, con nuestros dones, para hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, eh, he contado esta historia algunas veces y es, yo tenía una agencia de marketing y estaba trabajando en mi computador y trabajaba desde casa y, y llegó una frustración muy fuerte de qué estoy haciendo porque estoy buscando ganar más plata para otras personas, cuando podría utilizar estos dones y talentos para eh, que se extienda el reino de Dios. Entonces fue como esa frustración, no digo que trabajar en marketing o en empresas está mal, sino en lo personal, fue como esa sensación. Entonces ahí fue cuando dije, quiero servirte totalmente. Y repetí una oración que mi papá hizo cuando era joven y es, Señor, contrátanos. Y te metí ahí, perdón, lo lancé en plural. Y Dios al mes, a los 15 días, que tuvimos un evento de una organización donde éramos voluntarios y que ahora somos misioneros que se llama Movida, nos invitó a unirnos a tiempo completo y a servir a Dios con los jóvenes, predicando, movilizando, creando espacios para que la gente se pudiera capacitar y pudiera llevar el Evangelio de Dios, predicar esta buena noticia de quién es Cristo a más personas, porque no nos podemos quedar callados de esta gran noticia y a veces la gente como, ¿y en qué trabajan? Buscando las maneras de que el reino de Dios se extienda. Sí, pero eso no es trabajo, sí, es un trabajo y es muy necesario. Necesitamos personas que puedan dedicarse de tiempo completo, porque eh, cuando la mente de personas está pensando en estrategias, en manera de hacerlo, pues eso ayuda muchísimo. Pero igual necesitamos a todas las personas, a todos los seguidores de Cristo, en los lugares donde están haciéndolo. Pero sí creo que necesitamos mentes pensando en al 100% cómo extender el reino. Y ahora que tenemos esta mente pensando todo el tiempo en cómo extender el reino, o bueno, la mayor parte del tiempo en otros momentos está pensando en finanzas, alimentación y en todo lo que ya les dijo, porque es En verdad, Bitcoin. en Bitcoin. Bueno, pero cuando estás pensando en extender el reino de los cielos, ¿crees que hay en este punto de tu vida alguna meta o sueño ministerial que quisieras llegar a ver, que quisieras cumplir o ser parte de? Tampoco seamos tan ambiciosos, pero ¿hay alguna meta ministerial de la que te gustaría ser parte, mi amor? No había pensado eso. Muchas de las cosas que te he preguntado no había sido tan profundo antes, así que estamos bien con esto. Uno de mis sueños, por ejemplo, con el podcast, es que sirva de herramienta y ha servido, gracias a todos los que están viendo, pero también un anhelo de nuestro corazón es que si tú estás viendo este podcast, puedas colocar en tu mente estas preguntas de quién es Cristo para ti. Y uno de mis anhelos es que este podcast sea un instrumento para que más gente vea a Jesús y lo adore y lo decida seguir porque es lo mejor que le puede pasar a uno. Otro sueño podría ser el arte. Nos gusta muchísimo, me gusta mucho el arte. Así que también poder crear obras de teatro, guiones, libros. eh, Hace poco empecé en mis noticas un espacio de poemas, también poemas. Creo que eh, la poesía es una manera muy hermosa de explicarnos el mundo y poder sobrellevar este mundo también en la mente y el corazón. Entonces, y la palabra tiene mucha poesía y hermosas palabras y grandes Mm. artistas. Entonces, un sueño podría ser hacia el arte. Actualmente sueño mucho con Juan Pablo y con mis hijos y pensar cómo los guío para que sean una extensión de Cristo aquí en la tierra. Mm. Entonces, eso, sueños un poco más materiales en cuanto al ministerio, con Movida, con las organizaciones con las que trabajamos, poder crear más eventos que despierten a la juventud, a que vean la misión de Dios como algo activo en sus vidas. Ese es también uno de mis sueños. ¿Y qué más podría decir? No, en cuanto a lo ministerial, eso.
seguir sirviendo en la iglesia local. Digamos que un poco la conversación del pastorado es algo también que se plantea, pero ahí estoy muy tranquilo, confiando en que Dios va a ir guiando su, su plan en nuestras vidas, porque es también algo al que estoy abierto a que Dios de las órdenes y una conversación, un punto de referencia también eres tú de, de hacia dónde vamos, porque confío fielmente en el que Dios nos va a hablar a los dos de su plan y de lo que vamos a seguir. Entonces estar también eh, ese oído espiritual, Sí, ese oído a la voluntad de Dios, tenerlo como despierto, sensible. sensible. Ujú. Pero no pienso en otros sueños. A ver, ¿qué me gustaría? Ah, 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 no sé. Me gustaría manejar algún día un Lamborghini, pero no sé qué tiene que ver. No tiene que ver Pero solo nada. manejarlo porque los impuestos son carísimos y los repuestos son carísimos. Solo que alguien que tenga un Lamborghini, si usted no está viendo y Si tiene un usted nos Lamborghini, está viendo y tiene un Lamborghini, por deje de favor, manejarlo. déjeselo manejar a este muchacho. O un Ferrari, algunos de esos carros súper rápidos. Ok. Y si se puede en un lugar recto donde pueda acelerar lo máximo sin morir, ahí. Pero no es ministerial. No, no, pero gracias. Está tan abierto que nos lanzó el sueño. Para que anotes. Listo, listo. No, muchas gracias, de verdad. Anoto todos los sueños también, en especial ese de manejar, no, todos. Pero sí, creo que ha sido un espacio precioso y yo quisiera ir cerrando también este espacio con una pregunta y es, en términos prácticos, ¿qué le dirías a una persona que está empezando en esa búsqueda o que está luchando por esa búsqueda de encontrar esa relación profunda con Dios, esa relación cercana, de empezar a dar pasos para tener un conocimiento pleno de quién es Cristo y de tenerlo de forma más real? En términos prácticos, ¿qué le podrías decir? Bueno, primero hay que arrepentirse. Ujú. Arrepentirse. Y si alguna vez has mentido, robado, cometido adulterio, si alguna vez has matado a alguien, bueno, Jesús colocó la vara también mucho más alta, que cualquiera que trata como tonto, como bruto, a otra persona es considerado un homicida en el reino de los cielos. Pero también dijo que cualquiera que mira a una mujer o un hombre con deseo ya cometió adulterio en su corazón. Entonces la vara es mucho más alta. Así que si alguien dice que nunca ha cometido pecado, ya está diciendo una mentira. Y eso es ser mentiroso y los mentirosos es un pecado. Entonces ya está pecando. Entonces primero reconocer nuestra condición y también pedirle ayuda a Dios para conocer su verdad y que se revele a su vida. Que el Espíritu Santo pueda guiarlo al convencimiento de pecado, pero también de la hermosa justicia que está en Cristo Jesús, que somos perdonados y que cuando estábamos a punto de ser condenados, Cristo entra en medio del salón y dice, yo voy a entregar mi vida para que Él no tenga que pasar un solo día de muerte. Entonces, en términos prácticos, arrepentimiento, eh, guía de Espíritu Santo, acercarse a la palabra, empezar a leer un libro de la Biblia. Yo recomiendo que puedan empezar de pronto por un evangelio. El evangelio de Lucas podría ser una buena opción. También Juan, el evangelio de Juan, para poder acercarse un poco a quién es Jesús, entender, acercarse con ese corazón humilde de, bueno, a ver si lo que este tipo dijo en ese podcast es verdad. Quiero verlo, quiero experimentarlo yo mismo, acercarse con un corazón de, Señor, háblame, quiero conocerte. Y puede que en algún momento sea muy difícil, pero Dios va a ir revelando poco a poco y también la iglesia existe. Si quiere también compañía, pues este es un espacio en el que puede escribir también. Si no tiene nuestros contactos, puede escribir aquí en los mensajes de YouTube para que también podamos darles guías de cómo hacerlo. No las sabemos todas, No. pero gracias a Dios hemos podido vivir un proceso en el que vamos conociéndolo cada vez más. Términos prácticos. eh, Podcast, videos sobre esto, que ya estén escuchando esto, es parte de esa práctica del paso a paso. Y ir a una iglesia en el que se predique la palabra de Dios y en el que los puedan guiar y acompañar en este proceso. Algo más práctico, eso, creo que es buscar autores cristianos. Les recomendé algunos, Philip Yancey, Dietrich Bonhoeffer,
Aunque hay unos que ya son teológicamente un poco más complejos, pero se podría comenzar con libros como, ¿cuál podría ser? Creo que este de Alegría Indestructible de John Piper puede servir muchísimo. Ah, hay uno de Timothy Keller que se llama Encuentros con Jesús. Entonces recomiendo mucho ese libro. Timothy Keller, Tim Keller, Encuentros con Jesús, que podría servir muchísimo también para hacerlo más práctico y empezar a encontrarse. Bueno, Juan Sebastián Beltrán Villalba, muchas gracias nuevamente por abrirnos tu corazón, por esa apertura, por esa generosidad con tus palabras, con tus sentimientos, con ese viaje introspectivo y generacional, bueno, no generacional, pero sí en todas las etapas de tu vida. Y gracias por acompañarnos en esta entrevista. Seguramente tendremos más. Me gustaría repetir este ejercicio en unos años y ver la construcción de este Juan que sigue perfeccionándose y santificándose conforme a lo que dice la palabra. Te amo. Te amo mucho. Gracias por este viaje a este corazón extraterrestre. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo. Te amo a ti. Gracias por ser parte también de este viaje introspectivo, por escucharnos, por comentar, por suscribirse, por compartirlo con otras personas. Recuerden que el corazón con el que hacemos esto, la meta, el punto de partida desde donde salimos con Corazón Extraterrestre es que más personas puedan tener herramientas y principios aplicables a la cotidianidad con un corazón que tiene pensamientos que no corresponden al tiempo actual que nos corresponde vivir. Así que Así es. gracias. Un abrazo, nos vemos, gracias por acompañarnos. Si les gustaría escuchar algún tema que profundicemos en algo de lo que hablamos, podríamos hacerlo perfectamente en los comentarios, a través de WhatsApp directamente, a través de Instagram, de todas partes. Los queremos mucho y gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias, tremendo viaje. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.